Muy buenos días, Luis Alberto, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio en Proyecto Puente. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, ¿cuál es el desabasto, Enrique, de las medicinas? ¿O cuál es la situación en que se encuentra el Listezón? Los datos duros que has detectado ahí de las posibles irregularidades. Mira, yo sí quisiera comentarte un poquito del Listezón y luego ojalá me dieras la oportunidad de platicar un poquito acerca de lo de las denuncias que comentabas ahorita leyendo los twitters. Primero que nada, en cuanto a la institución del Listezón, pues sí te comento que sí se ha recibido una institución colapsada y con varias problemáticas graves a la vez, y lo hemos estado comentando, sin recursos económicos y con importantes deudas que se han venido comentando, con un gran desorden administrativo también, con un gran hoyo en el fondo de pensiones y que lo hemos venido repitiendo y repitiendo, y sobre todo con serios problemas de abasto de medicamentos, como tú lo comentas, y sobre todo falta de control de los mismos. Hay entradas de medicamentos, pero no está clara su entrega a los derechohabientes del instituto. Entonces, pues, hemos estado trabajando en base a instrucciones de la misma gobernadora, hemos implementado un programa de acción inmediata para atender toda esta problemática, o todas estas problemáticas a la vez. Y lo primero es ir atendiendo a todos los diferentes grupos de derechohabientes, como son los sindicatos, los médicos, los ayuntamientos, etcétera. Y hemos principalmente estado negociando con algunos o con los distintos proveedores, con algunos de ellos que ya ganaron pues las licitaciones desde este año, que por falta de pagos y por falta de credibilidad de la institución, pues no han querido abastecer medicamentos. Te digo que desde hace 2 semanas hemos estado platicando con ellos y hemos estado avanzando. Hicimos un compromiso de tener el abastecimiento total de medicamentos, o por lo menos hasta un 90% de aquí al viernes. Ese es el compromiso que hemos hecho, y de aquí al viernes de la semana que entra, como lo dijimos la semana pasada, ya tendremos medicamentos en cada una de las farmacias de lo que es Listezón. ¿Cuánto es el desabasto actualmente? El desabasto actualmente, mira, hay un cuadro básico con el que ya se está trabajando, de alrededor de 650 códigos de medicamentos. Uh-huh. De esos códigos, 268 códigos están en desabasto cero. ¿200 qué? Un desabasto, 268 medicamentos que están en desabasto cero. Estos medicamentos se han venido terminando desde el mes de abril de este año. Uh-huh. Y ha venido a generarnos una gran crisis en estos últimos 3 meses. Uh-huh. Pero como te comento, ya se está atendiendo, se está recuperando la credibilidad con los proveedores del instituto. Estamos pidiéndoles que crean en nosotros, que vamos a ir pagando conforme vayan surtiendo. Hemos avanzado en estas acciones inmediatas y vamos a cumplir con esa instrucción que nos da la gobernadora Claudia Pavlovich de tener abastecidos para finales de esta semana todas las farmacias de Listezón. A ver, de esos 650 medicamentos, dices 268 están en cero ¿desde abril? Desde abril se han venido desabasteciendo. Tenemos aproximadamente 6 meses con el 50% de los principales medicamentos que se utilizan. Hay los famosos medicamentos que les llamamos caballitos de batalla, que son los que se utilizan casi a diario y que son los que se utilizan en las principales especialidades como son la diabetes y la hipertensión. Desde el mes de abril, esos principales medicamentos están en desabasto cero. Uh-huh. ¿Cuáles medicamentos son? Por ejemplo, es decir, dice, son los básicos, ¿cuáles? Para enumerarlos, para darnos una idea. Pues son las fórmulas, ¿no?, que se utilizan para atender lo que es la diabetes, la insulina, lo que es la hipertensión
y lo que son las principales enfermedades, por ejemplo, de las vías respiratorias, como es la amoxicilina, como son las fórmulas de los medicamentos para el dolor. Esos principales medicamentos que se utilizan diariamente, el diazepam también para la gente que no puede dormir, como ese tipo de ansiolíticos, estamos en desabasto cero desde abril de este año. ¿Por qué se llegó a esa situación de tener un desabasto de este importante medicamento desde abril y que se ha denunciado incluso desde el año pasado? Nunca hubo un informe oficial. Ahí directo nos consta, porque cuando tú le preguntabas a la autoridad, no es cierto, sí, poquito, pues se va a acabar. Es decir, nunca o pocas veces hablaron con la verdad en el sector salud de lo que ocurría con el medicamento. ¿Por qué se llegó a ese nivel? Hay dos casos muy importantes. El primero es que el instituto es de los derechohabientes y el instituto vive del 26% de aportaciones que le hace el gobierno del estado a la institución y de los descuentos que se les hacen, que es un 17% a los mismos trabajadores. Uno de los puntos es que el gobierno del estado de la administración anterior no entregaba aportaciones al ISSSTESON. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es la gran deuda y la compra desmedida y la compra de quisiera decir, o no quisiera platicar mucho de eso todavía, de los precios inflados y de las grandes compras de medicamentos que se hicieron y se pagaron en diciembre y en enero y ya no se encuentran en los almacenes de abril a la fecha. Hay un pasivo exagerado, hay un endeudamiento de más de 1,800 millones de pesos de deudas en el ISSSTESON, que eso han limitado a la credibilidad con los diferentes proveedores, Luis Alberto. Pero como lo comentaba por ahí alguien en una entrevista periodística, y como lo comentaba por ahí algunas de las gentes que he estado escuchando tu programa en el Twitter, que fuimos gobernados por una cleptocracia o algo así decía, y por una banda de cleptómanos. Hay mucho de eso, y sí es cierto que se está haciendo mucha retórica, y comenta también, no sé si leíste esa entrevista periodística que sale el día de hoy por ahí. ¿Cuál de todas? No me acuerdo. Una entrevista periodística que sale ahí de un personaje de aquella de la época de Colosio, Durazo. Dime directo, por favor, Enrique, a ver, dime, Durazo, ¿qué dice? Cítame. Durazo, sin miedo, a ver. Y comenta él que mientras no haya consecuencias, la gobernadora pues no tiene el menor interés de combatir la corrupción. Y que lo dicen algunos de los twitters también. Yo te digo que yo no coincido con él, y me extraña que lo diga de esa forma y con esa gran impuntualidad. Más me asombra porque comenta también que ha pasado el tiempo suficiente para pasar, creo que dice, de las denuncias mediáticas a las denuncias penales. Me extraña mucho de él porque como profesionista sabe y conoce lo que es una integración de un expediente. No, estoy de acuerdo. Lo que es consolidar una prueba, y tú lo comentaste también. Entonces creo que estamos en el tiempo preciso para no adelantar nada de ello, porque la ley lo impide y puede afectar el proceso de algunos de los casos que se tienen. Volviendo a lo del ISSSTESON, sí. para no salirnos, porque los datos duros y el diagnóstico sí, es demoledor. 26%, claro. Dices, ¿por qué se llegó a esa ausencia? El 26% de las aportaciones que hacía el gobierno del Estado no se aportó.
el 17% de descuento que se hacía a los trabajadores no se hizo, que son el fondo de pensiones, o sí, ¿verdad? Entrando a eso. Sí, tenemos Hay un 1.800, discúlpame, nomás para ir enumerando lo que noté. Claro. Hay 1.800 millones de pesos de deuda por compras desmedidas, malos manejos financieros, ¿sí? Es decir, ese es el por qué se llegó a esto y por cómo es que proveedores de medicinas desconfiaron y desabastecieron a la dependencia. ¿Es así? Sí, porque tú haces una licitación, les entregas el primer abono y después ellos te siguen surtiendo y les dejas de seguir pagando, les dejas de pagar. ¿Qué dijeron ellos en febrero? Oye, pues ya me dejas de pagar, yo te dejo de surtir. Claro. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto se les dejó de pagar? ¿Los 1.800 millones de pesos a proveedores? Mira, tenemos el total de adeudos de este año, son aproximadamente, en solo medicamentos, aproximadamente 490 millones de pesos. Pero el total de adeudos con el que cuenta el instituto ahorita son aproximadamente casi 1.900 millones de pesos en solo proveedores de mediano, corto y largo plazo, sin incluir los adeudos que se tienen y el gran hoyo que se tiene en lo que es el fondo de pensiones. ¿Cuánto se deuda de pensiones? Mira, tenemos un estudio actuarial contratado por un actuario oficial del sexenio anterior, que él dice que en el fondo de pensiones debería de haber a la fecha 4,000 millones de pesos, cuando solo encontramos 82 millones de pesos. Ese es lo que se tiene. Tenemos que hacer una auditoría, y es una auditoría que no se puede dar un resultado o arrojar un resultado tan pronto. ¿Por qué, Luis Alberto? Claro. Porque tenemos que revisar nómina por nómina, descuento por descuento, y todos los estados todos los estados bancarios, y conciliarlos de todos estos últimos años, de los depósitos y de las salidas del fideicomiso del fondo de pensiones. Por eso no es tan rápido el trabajo. Voy a hacer un corte y sigo contigo, Enrique, ¿me permites? Sí, te agradezco mucho. Gracias. Sigo hablando con Enrique Clausen, el director del ISTESON. Está aquí el exsecretario de Salud, presidente de la Federación del Colegio Médico, el Colegio de Salud Pública de Hermosillo, Francisco Javier Muro Dávila, quien nos ayuda a interpretar siempre temas de medicina y también administrativos, él como exsecretario de Salud, como experto en la materia. Y voy a seguir, tengo otras preguntas que hacerle a Enrique Clausen. El diagnóstico es preciso, son datos duros, desglosados sobre lo que está ocurriendo en el ISTESON, que no se había abordado, y el fondo de pensiones que viene. ¿Cuántos pensionados tenemos ahorita y cuántos va a haber después? Porque la reforma del 2005, que se hizo en su momento, no fue suficiente. Ojo, el ISTESON necesita una cirugía mayor, ¿eh? Volvemos. Escucha. Proyecto Puente a través de Estéreo 100. Te recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Si usted se va conectando, si usted va escuchando, le hago un breve resumen. Tengo al director del ISTESON en la línea vía telefónica dándome un diagnóstico nada bueno para la institución de lo que se dejó. Hay dice calificativos que usa es prácticamente un desastre de herencia del ISTESON. El fondo de pensiones debió haberse recibido con una cantidad de 4,000 millones de pesos y hay solo 82 millones de pesos. Hay un adeudo de 490 millones de pesos de medicamentos a proveedores. Hay también un faltante de 268 medicamentos de 650 que componen el cuadro, con desabasto cero desde abril. Faltan medicamentos para diabetes, insulina, hipertensión, vías respiratorias, para el dolor, diazepam, no más, ¿no? A ver, ¿qué va a ocurrir entonces? Y me preocupa también el desfalco de los pensionados. También, Enrique, es decir, el fondo de pensiones y de los pensionados que tenemos ahorita, y que en unos años más habrá muchos más pensionados todavía y no hemos dicho nada de lo que viene. Enrique. Mira, yo quisiera comentarte que sí es cierto todo lo que te estoy comentando en cuanto a este hoyo que hay en el fondo de pensiones. Y te lo comenté anteriormente también, seguimos trabajando con la auditoría para llegar exactamente a la cantidad que tenemos de faltante.
pero también te comento que estamos trabajando con varios problemas a la vez, y vamos a tener varias soluciones a la vez. ¿Qué es lo que pasó el sexenio anterior, Luis Alberto? Se tenía un cuadro básico de 850 medicamentos. Ese cuadro básico tenía alrededor del 30 o 40% de medicinas de patente. Hoy estamos trabajando con un cuadro básico que te va a dar salud y mayor economía. Ese cuadro básico que tenía tantos medicamentos repetidos, lo estamos trabajando con el cuerpo médico, nos estamos asesorando con especialistas del IMSS, del ISSSTE Federal, para poder llegar a un cuadro básico con 10% de medicinas de patente y un 90% de genéricos intercambiables. ¿Qué nos va a dar esto? Como te lo comentaba, nos va a dar salud y mayor economía, mayor saneamiento en las finanzas del instituto, y creo que el camino va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a poder estar abonando a los proveedores y al mismo tiempo vamos a tener abastecidas las farmacias. Uh-huh. A ver, eso en cuanto a medicamentos. Sí. Y en cuanto a las pensiones, es decir, hay muchísimos comentarios que está generando por acá la entrevista. Por ejemplo, de los sindicalizados me están diciendo también que, por ejemplo, me dice Fernando Ortiz sobre las pensiones de los jubilados. ¿Qué pasa con las pensiones? Mira, el 2009 se pagaba una nómina de aproximadamente 940 millones de pesos. El 2015 anualmente se estarán pagando 2.500 millones de pesos anuales de la misma nómina de jubilados y pensionados. Ese fue el objetivo para haber creado la Ley 38, reformarla, el 2005. Ahora, a lo que nos comenta el actuario, y lo tenemos perfectamente firmado, esto colapsará a finales del año 2016, a principios del año 2017. ¿Qué tendrá que pasar? Tendrá que hacerse pues un entre de recursos o un subsidio de recursos de parte del gobierno del estado. Ese es el punto número uno. La otra es, se tendrá que hacer alguna reforma a la ley, pero esta tendrá que ser ya paramétrica, porque difícilmente se pudiera ya estar haciendo descuentos a los mismos trabajadores, ya que son los trabajadores del estado, pues gentes de las que aportan comparativamente 17%. A nivel país, pues son de los que aportan más, ¿no? Entonces ya se está trabajando en eso y pronto tendremos las soluciones y te las estaremos en posibilidad de comentártelas, pues en cuanto ya tengamos los resultados y lo que tendremos que anunciar, Luis. A ver, volvemos a esto, porque sí, claro. Dice, ¿se colapsará en 2016, 2017 el sistema de pensiones? Sí, lo que pasa que las aportaciones, tanto del gobierno del estado como de los mismos trabajadores, ya no alcanzarán para poder pagar las pensiones. ¿Qué soluciones se tienen a corto plazo? Se tiene que hacer una evaluación. ¿Podemos volver a la cifra? 240 millones de pesos, dice, ¿se pagaban en qué año? No, 940 millones 940. de pesos. Ajá. Se pagaban el 2009 de la nómina de pensiones. ¿Y actualmente? Actualmente y anualmente se pagan aproximadamente 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto sería en 2016, 2017? El 2016 y 2017, las soluciones que se tienen a corto plazo, porque todavía hay que verlo, se dejaron algunos bienes que todavía hay que revisar y evaluar y que se tendrán que vender. Se está evaluando la manera de hacerlo porque el gobierno del estado deberá responder o deberá de ver qué hace con estos bienes. No es nomás aquí están y te son, págate, porque no sabemos ni cuánto valen, no sabemos ni dónde están y todavía tenemos que hacer un análisis más profundo de la situación. Todavía se tienen esos bienes. Por eso, pero ¿cuánto se pagaría de pensiones 2016-2017 que ocasionaría un colapso?
Pues la misma cantidad, ponle que con la misma cantidad. No puede ser, si en 2 años más va a haber más pensionados, Enrique, estamos en 2015. Sí, va a haber más pensionados, pero todavía existe, como te lo comentaba al principio del programa, entrar con ese adeudo que tiene el gobierno del Estado y que no aportó, y que tenemos que platicarlo muy de cerca con la gente de la Secretaría de Hacienda. Tendríamos que ver qué se va a hacer con ese adeudo de lo que el gobierno del Estado no aportó y que ya se están haciendo las averiguaciones correspondientes. No, por eso, pero si tenemos un 4,000 millones de pesos debería de tener el fondo de pensiones. Si tiene todo, solo te dejaron 82 millones de pesos. Si se paga una nómina de 2.500 millones de pesos anualmente, se recibió con 940 en 2009, hoy se paga 2.500 millones, para 2016, 2017 se prevé un colapso donde el Estado va a tener que subsidiar, es decir, va a tener que poner de recursos porque no alcanzan el fondo de pensiones, lo que aporta el trabajador. Quisiera hacer un aproximado, veo que tienes la proyección de cuánto se pagaría en 2 años más. ¿No lo hay? Tenemos la proyección de la gente que se quiere jubilar y que se quiere pensionar. Tenemos aproximadamente 800 expedientes más y que irán creciendo conforme vayan cumpliéndose las edades. ¿Cuántos pensionados hay actualmente? Actualmente se les paga nómina. Actualmente tenemos aproximadamente 185,000 derechohabientes. Pensionados. Pensionados, no tengo la cifra correcta, pero habrá aproximadamente 20,000 pensionados. 20,000. Y esta cifra irá subiendo. Nomás te comento que solo el 2011 creció en 3,011 el incremento de esta nómina, ¿no? En solo 2011. ¿Cuánto? ¿3,000 qué? 3,011 pensionados, 3,000 pensionados, ponle. 3,000 en 2011. ¿Y sí. cuántos actualmente? Bueno, ahorita hay 20,000. ¿Cuántos habría cuánto recibió el pasado gobierno? ¿Cuánto recibe este? ¿El pasado gobierno cuánto recibió? Mira, no tengo la cifra correcta porque no estoy en la oficina. Bueno, pero ese es un dato duro muy interesante. ¿Y cuánto sería en 2 años? Sí te lo puedo pasar más tarde. ¿En 2 años cuánto sería el incremento? Ahorita se tienen aproximadamente 700 expedientes. Sí, 800 o 700. La cifra te la puedo confirmar, pero esto se va a ir incrementando. Esto se debió haber manejado de manera muy diferente. Se debieron haber estado haciendo las aportaciones correspondientes cada mes y no se hicieron. Ahora hay que sentarse a ver las soluciones, mi querido Luis Alberto. Claro, me brinca un poco cuántos pensionados tendríamos a largo plazo, es decir, que ahí es donde se daría el debate del colapso ese que prevés y cómo van a contrarrestar el colapso. Entonces el Estado, la única forma es que el Estado lo subsidie, es decir, que lo subsidiemos nosotros también. Lo tiene que subsidiar, tendrá que verse qué se hace con ese adeudo que tiene el gobierno del Estado con el ISTESON, se tendrá que platicar también. Y se deberá ver también la posibilidad de hacer a lo mejor una reforma paramétrica. Se tendrá que platicar con cada uno de los integrantes de la junta directiva, con los sindicatos y se tiene que hacer una cirugía mayor como tú lo hiciste como tú lo comentaste al principio, Luis Alberto. Si no se colapsaría, si no se inyecta dinero, porque veo 4,000 millones de pesos restante del fondo de pensiones más 1,800 de deudas, es decir, casi 6,000 millones de pesos las deudas. Exactamente. El quebranto. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Por eso inicio el programa comentándote pues que es una institución colapsada y con varios problemas graves a la vez, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿No la tenemos todavía? Pues la solución es la que te he venido comentando, ¿no? Bueno, sí, subsidio al Estado y paramétrica, digo, ¿a largo plazo es la única forma? A largo plazo es la única forma y no va a quedar otra que llegar al subsidio del mismo gobierno del Estado mientras se compone, mientras se hace una reforma paramétrica que esa aplicaría a las nuevas generaciones. Es decir, Entonces, subir la edad de pensionados. No hay una solución a corto plazo, estas vendrán a mediano y a largo plazo. Grave, muy grave lo que ocurre también ahí. ¿Y ya hay denuncias? ¿Quién es el responsable de todo esto? Mira, te lo estaba comentando y no quisiera anticipar. Hay que revisar de cada uno de los años cada estado de cuenta bancario del mismo fideicomiso
y está revisando minuciosamente cada una de las nóminas de cada una de las dependencias. La SEC tiene una nómina enorme, la Secretaría de Salud tiene una nómina enorme, y se tienen que estar revisando cada una de las aportaciones que se hicieron y que no se hicieron de los trabajadores, y a su vez que se hayan o no hecho, que en la mayoría de los casos no se hicieron las aportaciones del 26% del gobierno del Estado. Muy bien. Te agradezco mucho, Enrique, estaremos muy al pendiente. A tus órdenes, Luis Alberto, gracias. Un panorama muy oscuro de la ISSSTESón. Me va a ayudar a interpretarlo ahorita el doctor Muro Dávila. Jesse House. Luis Alberto, ¿has probado las legendarias pizzas del Jesse's House? Te cuento que es una de las masas más ricas y doraditas del mundo. Únicamente las van a encontrar en Jesse's